Llegó el día, nos reunimos en torno a un evento muy importante. Esta jornada es la coronación de un año intenso de trabajo institucional. La presencia de todos ustedes aquí es un muy buen comienzo y hace pensar que todo lo que planeamos va a ser posible desarrollarlo. Vamos a llegar a buen puerto como viene sucediendo. Esta es la 10ª jornada y viene sucediendo así hace 9 años. 9 jornadas, esta es la 10ª. Lo distinto de esta jornada es que no hace 50 grados de calor. Esperemos que eso no sea un mal augurio, ¿no? Díganme que no, porque estoy un poco nerviosa. Ok, bueno. Este año cumplimos 10 años. Lo hemos celebrado con una hermosa fiesta el 3 de noviembre pasado. Y la relevancia que tiene para nosotros esta jornada, especialmente en el marco de los 10 años, también se plasma en el invitado que hemos convocado para que sea el disertante de la mesa plenaria central. Osvaldo Delgado. En este festejo que les cuento, el festejo aniversario, Osvaldo, haciendo un gran esfuerzo porque se sentía mal, estuvo solo un ratito, luego ese malestar se convirtió en una bronquitis seria. Y fue por eso que se tuvo que retirar y no pudo estar en el momento que yo tomé la palabra, y en eso que dije había un párrafo dedicado a él y que lo quiero repetir porque quiero repetirlo. Porque tendría que haber otra razón, además del afecto. Quiero repetirlo, es en base al afecto que lo quiero repetir. Bueno, ahí dije y vuelvo a decir: los psicoanalistas sabemos que las referencias simbólicas sostienen, ordenan, articulan, estructuran y habilitan. Es en esa perspectiva que quiero subrayar la importancia que tuvo para mí en aquellos momentos complejos, fundacionales, hace más de 10 años ya, sentirme acompañada, contar con él. Su disposición, su comprensión de estas complejidades fueron esenciales para que el proyecto se hiciera realidad. Armada la institución, yo quise, y por suerte él también quiso, que con su conferencia hiciéramos la apertura del primer ciclo de conferencias. Ahí están las fotos en el cuadrito de ese primer ciclo, de la primera conferencia, donde todavía no teníamos esta sede, era en otro lugar, muchos lo recordarán. Desde esa primera vez, año a año, ha renovado su participación sin ninguna pausa, a pesar de su abultada agenda llena de compromisos. Toda mi gratitud, Osvaldo, por tu generosidad y acompañamiento. Bueno, ahora sigamos con el tema que nos convoca. Es un amor platónico. No soy el marido porque es platónica, pero no le va a gustar. Bueno, no digas nada. Bueno, el eje de trabajo que planteamos para este 2018 fue efectos analíticos, efectos terapéuticos, rápidos y no tanto. Y ese, por supuesto, es el título de este día de trabajo pleno. Y ya que estamos, agreguemos que queremos que esta jornada nos produzca en cada uno de nosotros uno de esos efectos terapéuticos que adormilan por vía del sentido, apaciguan el malestar y hacen que entremos en un relax no conveniente para nuestra formación. Es nuestro anhelo que aquí algo pase y entonces nos conmueva
incomode, es decir, nos empuja a interrogarnos y a seguir trabajando con nosotros mismos y con los textos más y más aún. Que el saldo de este encuentro, a sus efectos, se los pueda encolumnar más del lado de la modalidad analítica que de la terapéutica. Igualmente, a través de todo este año aprendimos que entre lo terapéutico y lo analítico hay una bisagra, con lo cual, pero bueno, hay diferencias. El desarrollo del festejo psicoanalítico comienza con la mesa plenaria de Osvaldo. Luego, la segunda plenaria estará a cargo de nuestro querido equipo, laborioso equipo de admisión, con 5 trabajos o 7, 5 trabajos. Pasaremos al break y a las 14 los esperamos puntualmente para comenzar los dos turnos de las mesas simultáneas en las que entraremos en contacto con 39 producciones de los colegas de la casa. 45 trabajos en total que dicen de la vitalidad de la vida institucional en causa. Cuando hay que festejar y divertirse lo hacemos, pero cuando hay que trabajar, somos trabajadores decididos. Estoy orgullosa de ser la directora de esta institución que aloja a todos quienes la componen. Tanto la comisión científica como la organizadora, todos los integrantes, que son muchos y figuran en el programa, han puesto tamaño esfuerzo para el armado de este evento, cada uno desde su función hizo su aporte y de los resultados seguramente disfrutaremos a lo largo del día. Un gran aplauso para todos los que hicieron posible este evento. Los expositores, los que trabajan, los expositores y los que trabajan entre bambalinas, por ejemplo, ayer hasta las 10 de la noche. Gracias, muchas gracias. Como cada jornada, armamos la movida solidaria anual. Hoy llevamos adelante la recolección de los alimentos no perecederos para la Fundación SIP. Es una organización que está circulando por internet, por los WhatsApp, no sé si ustedes lo recibieran, es una casualidad, nosotros cuando lo elegimos no sabíamos nada, pero les cuento que es una fundación que está haciendo IRSA, que es dueña, una sociedad anónima que es dueña de 13 shoppings, bueno, llegaron a un acuerdo por el cual IRSA no decora los 13 shoppings, que bueno, la inversión es enorme, y ese dinero lo destina para que los niños carenciados reciban su regalo en Navidad. ¿Y cómo se hace esto? Personalizadamente. Cada uno de nosotros puede ir con su documento a un shopping, decir su número de documento, creo que te entregan 500 pesos, y vos vas a las jugueterías del shopping y le compras un regalo y te dicen el nombre del chico y la edad y todo de quién lo va a recibir. Me parece una movida preciosa, ojalá este sea el año inaugural y que esto se repita, y esta recolección o esta operación, digamos, es hasta mañana a la noche. ¿Sí? Bueno, nos invito a hacer algo. No hay, como en el WhatsApp dice, no hay que poner un peso. Bueno, hay que poner tiempo, hay que ir, hay que poner libido, y está muy bien que pongamos libido. ¿Sí? Bueno, nosotros ponemos lentejas, fideos, tomate, pero bueno, cada uno pone lo que puede. ¿Sí? Bueno. Les digo que si alguno se olvidó de traerlo, durante toda la semana que viene, el alimento perecedero vamos a estar recibiendo, y recién vamos a llevar la otra semana las cosas. Bueno, terminada la parte académica, daremos paso a la ceremonia de colación de los egresados de 2018, como todos los años hacemos, y luego el brindis por lo transitado y por lo transitar, por el porvenir. Quiero contarles que Causa Clínica en el verano no descansa.
Hay organizados 4 cursos breves para enero y 4 cursos breves para febrero. Están todos invitados, además de las pasantías mensuales intensivas gratuitas. Hay un turno en enero y un turno en febrero de pasantías. Y ya sabemos cuál será el eje temático para la convocatoria 2019. Síntoma y fantasma en los comienzos. Interesante, ¿no? Desde hace un tiempo largo en las escuelas estamos trabajando más, enfocando más al fantasma del lado, el síntoma del fantasma del lado del final del tratamiento, los finales de análisis. Y entonces me parecía que será una verdadera oportunidad para lecturas investigar y elaborar este tema, como es la cuestión del síntoma y del fantasma en el inicio, para, como siempre, lo que trabajamos, ponerlo al servicio de nuestra clínica cotidiana, tener más herramientas. Bueno, ahora voy a presentar a Osvaldo, haciendo mención a una apretada síntesis curricular de sus funciones y pertenencias. Osvaldo es doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y consejero superior por el claustro de profesores. En la Facultad de Psicología de la UBA es profesor regular de la Cátedra 1 de Psicoanálisis Freud y profesor a cargo de las materias Construcción de los conceptos psicoanalíticos y la Cátedra 2, Escuela Francesa. Miembro de la Comisión de la Maestría y miembro de la Comisión de Ética. Es analista, miembro del Consejo Estatutario de la Escuela de la Orientación Lacaniana y es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Docente del ICDEVA y de la Maestría Psicoanalítica del ICDEVA, UNSAM, la Universidad de San Martín, y del Lyon. Bueno, pertenencias, muchas más, relación con la Facultad de Filosofía, con la Universidad de Córdoba, un montón de libros editados, en fin, pero me gustaría más que seguir desplegando el currículum, darle la palabra a Osvaldo, que nos va a hablar sobre la dimensión ética de la eficacia clínica del psicoanálisis. Un gran aplauso. Buenos días. La voz me sale un poco rara. Pero traje unas pastillas que se utilizan en estas ocasiones. Yo traje unas pastillas que se utilizan en estas ocasiones. Adriana recordaba cuando fue la fundación de Causa Clínica, efectivamente, como ella dijo, momentos difíciles, con muchas complicaciones, y donde Adriana tenía que tomar varias y decisivas decisiones muy importantes, y realmente era muy complicado. Sin embargo, enfrentó la situación, tomó decisiones embargada de su posición ética y su responsabilidad, y es producto de esas decisiones, a partir de esa posición ética y esa responsabilidad, que fundó Causa Clínica, que ya tiene 10 años. Pero les puedo asegurar que no era nada sencillo, nada fácil, nada tranquilo. Unos momentos difíciles, duros, complicados, con mucho tipo de situaciones diferentes y todas muy complicadas. Ella pudo sortear todo eso con ese empuje que le conocemos, esa capacidad de trabajo,
esa capacidad de tomar decisiones. Bueno, y acá estamos, 10 años después. Yo te quiero felicitar públicamente, Adriana, por lo que hiciste en aquel momento, lo que venís haciendo desde entonces. O sea, no era nada fácil, era todo muy complicado, muy complicado. Bien. Antes de comenzar a dictar la conferencia, que tiene 4 puntos, sí, vamos a estar viendo el tiempo. Les quiero comentar una novedad muy importante del día de ayer. Con mis cátedras, en el año 2001, fundamos un dispositivo asistencial en la Villa de Bajo Flores, en el comedor infantil La Hormiguita Viajera, para ofrecer psicoanálisis. El trabajo que hubo que hacer, primero, y gracias, hay que decirlo, a los curas del lugar, pudimos acercarnos a las viviendas y explicarle a las personas que ahí habitaban que tenían derecho a pedir una entrevista y hacer un tratamiento dentro de la misma villa. Teníamos consultorio en el mismo comedor infantil La Hormiguita Viajera. Ellos pasaban, no venían no porque no tuviesen interés, porque no podían entender que había consultorios de psicoanálisis, de cátedras de la Universidad de Buenos Aires para atención gratuita y que podían ir ahí mismo a atenderse. Hubo que explicar esto, que podían venir. Bueno, el trabajo fue enorme. Ese fue el inicio, en el año 2001. Hoy tenemos 2 dispositivos y desde ayer 3, que esto quería comentar. 2 dispositivos clínicos. Fundamos hace unos años, porque después seguimos en Morón, en Mataderos, en varios lugares. Desde hace varios años, porque esto tiene que ver con el debate ético de psicoanálisis, efectos analíticos, efectos terapéuticos. Fundamos en el Hospital de Clínicas, Hospital Universitario, un dispositivo que se llama Psicoanálisis y Derechos Humanos, que funciona y no da abasto. Y atendemos, los docentes de las cátedras atienden todo aquello que sea violación de los derechos humanos, bajo cualquiera de sus modos de presentación. Ese es un dispositivo. Luego creamos otro, con la Asociación de Sobrevivientes de la Tortura. Trabajo clínico y de investigación. Clínico, porque efectivamente era una demanda de atención, y de investigación por un objetivo que tenemos, que ya dimos los primeros pasos. El objetivo es que la Argentina se inscriba en el protocolo de Estambul, que no está inscrita. Es el protocolo de Naciones Unidas que dice que está prohibida la tortura bajo cualquiera de sus formas y bajo cualquier gobierno. La Argentina no está inscrita en el protocolo de Estambul. Dimos el primer paso con una conferencia que tuve que dar en la legislatura, fue aprobado y
el trabajo que estamos haciendo fue inscrito como de interés legislativo, que es el paso fundamental para llegar a Naciones Unidas. Ayer firmé la tercera de estas cuestiones, ayer mismo, por eso estoy tan contento. A partir del mes de marzo, en la sede de la Facultad de Psicología, la sede de la clase Hipólito Yrigoyen, van a funcionar 2 consultorios gratuitos. Es un acuerdo que ayer firmé con la Organización Nacional de Travestis y Transexuales. Vamos a atender la población trans en forma gratuita en consultorios en la facultad. Es un acuerdo UBA, Facultad de Psicología, Ministerio de Justicia y el Organismo Nacional de Travestis Transexuales. Esto nos lleva a hacer una operación respecto al dictado de las materias, porque incluimos la problemática de los feminismos en relación a la población también trans y transexual y travesti, y toda la problemática actual contemporánea del feminismo, ¿sí? Y lo que podemos llamar esta época que es más allá del nombre del padre, a partir de la referencia del último Lacan. Entonces, cuando trabajamos los textos de Freud, final del complejo de Edipo, complejo de castración, envidia del pene, el padre edípico, etc., trabajamos esto, pero también en los programas de las cátedras, también trabajamos simultáneamente la problemática de más allá del falo, más allá del nombre del padre, el campo no todo. ¿Sí? Como modificación del programa de las materias, para poner las materias en relación con la práctica que vamos a sostener a partir de marzo. Ya está, esto se firmó exactamente ayer. Ayer a la tarde estaba en el Ministerio de Justicia firmando, con 2 adjuntos míos, firmando esto. Así que es un día muy importante para mí, y es desde el año 2001, estamos en 2018, vamos a comenzar en 2019 así. Realmente es toda una trayectoria de muchos años. La referencia nuestra es siempre el cruce ético entre psicoanálisis y derechos humanos, ¿sí? Ya que ambos participan de una misma perspectiva, que es el respeto más absoluto a la singularidad, el respeto más absoluto a los modos de elección de su modo de satisfacción pulsional. El psicoanálisis y la Ley Universal de Derechos Humanos también comparten la sanción. La Ley de Derechos Humanos respeta todos los modos de satisfacción pulsional, excepto aquellos que implican, por ejemplo, la satisfacción pulsional en el crimen, en la tortura. Por ejemplo, no solo. Bueno, nuestra posición de psicoanálisis también es esa. Como psicoanalista, jamás he prestado atención, ni lo haré nunca jamás, a ningún torturador ni desaparecedor de personas. Porque se trata
de una dimensión ética y de una articulación con una formulación psicoanalítica. Aquel que excede un límite al goce y goza con matar a otro, es imposible un análisis. No solo porque se lo niegue, sino porque es imposible que pueda analizarse. El que atravesó ese límite, esa barrera en relación al goce, no puede analizarse, porque su goce lo excluye de toda responsabilidad ética para hacer un psicoanálisis. Lo que está en el núcleo de la pregunta por los efectos terapéuticos, los efectos analíticos, lo que está en el núcleo es lo que Lacan llamó deseo del analista. Freud lo llamó con una dimensión más en relación a la técnica, regla de abstinencia. La regla de abstinencia fundamental no pasa por lo más sencillo que podemos pensar, que es que no puede haber relaciones sexuales entre analista y analizante. Eso va de suyo, es una cosa o la otra. La regla de abstinencia es abstinencia de sentido. Esa es la abstinencia. De dar sentido, de alimentar el sentido. Y la más radical abstinencia a conformar con los pacientes una comunidad de goce. Como si analista y analizante pudieran mancomunarse respecto a una cuestión ideológica, religiosa, etc. El analista no debe, y esto es imperativo, conformar ninguna comunidad de goce con ningún paciente, porque ahí donde conforma una pequeña masa de a dos, como compartiendo los mismos ideales, las mismas ideologías, la misma religión, etc. Ahí donde se inclina en esa variante, deja de haber cualquier acto analítico y cae toda dimensión ética. El analista, por lo tanto, radicalmente debe abstenerse del sentido, de dar sentido y de armar un sentido como una pequeña masa de a dos. Puede haber una masa de a dos, con identificaciones y con una referencia a un mismo ideal. Eso es una masa. El psicoanálisis está totalmente disyunto de eso. Esto nos separa de cualquier práctica psicoterapéutica no psicoanalítica, porque tampoco está la referencia del ideal de hacer el bien, tampoco hacer el mal. Buscar hacer el bien es sugestionar, es hipnotizar, es conducir la vida de alguien. Y no debemos, bajo ningún punto de vista, conducir la vida de nadie. Dice Freud, en sus artículos sobre transferencia, conservamos la más absoluta autonomía del analizante para guiarlo
hacia el lugar donde él puede hacer una nueva elección. O la misma elección que había hecho, volver a elegir o hacer otra elección. Esto es absolutamente lacaniano. Esto es lo que Lacan denominó como categoría modal la dimensión de lo posible en el acto analítico. Que cada uno pueda hacer su propia elección. Y el deseo del analista, que no es un deseo, un anhelo de psicoterapeuta. El deseo del analista fue definido muy tempranamente por Lacan como el deseo de mantener la máxima distancia entre la pulsión y el ideal. Si el neurótico muchas veces viene a la consulta mortificado porque se encuentra que no se satisface con lo que su ideal le dice que debe satisfacerse, sino que se satisface de modo diverso a su ideal. El analista no debe buscar ajustar el modo de satisfacción al ideal. Debe mantener la distancia. Más bien el trabajo es sobre el ideal, que se puede volver severo, como super yo. Y orientar la tarea en relación a que pueda hacer sus elecciones absolutamente singulares. Ya esto es un ir más allá del campo del todo, ir más allá del campo del nombre del Padre, mucho más en esta época. Porque es que pueda elegir de acuerdo a su modo de satisfacción pulsional. Freud llamó a esto de un modo más preciso, más que regla de abstinencia, que tiene como una vertiente de significado más ligado a la técnica. Freud lo llamó con el nombre que yo le he puesto a mi tesis de doctorado: aptitud del psicoanalista. Cuando Freud, en Análisis terminable e interminable, se refiere a cómo adquiere, dice Freud, el pobre diablo, o sea, cualquiera de nosotros, todos nosotros, en ese punto somos pobres diablos. ¿Cómo adquirimos, en términos de pobres diablos, la actitud que se necesita para venir analista? Y Freud dice dos cosas. Primero, lógicamente, la convicción en la existencia del inconsciente. No hay analista si no hay alguien con una convicción en la existencia del inconsciente. Pero con esto no alcanza. Esto alcanza para ser analizante. Es necesario, pero no suficiente. Se requiere de otro paso lógico, que Freud lo llama una transmutación pulsional. Eso está en concordancia directa con lo
lo que planteó Lacan en su nota italiana respecto al lugar del analista, cómo se produce un analista, y se va a producir adviniendo a ese lugar que Lacan llama el desecho de la susodicha humanidad. Poder adquirir la aptitud de volverse resto fecundo, de ser un desecho de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Parece una fórmula muy complicada, pero es muy sencillo. Lo hacen ustedes todo el tiempo. Cada vez que están sentados, sentadas, ayer tuve que empezar a practicar el sentades. Me cuesta. Primero me encontré con dos personas, las dos referentes del movimiento trans. Una es una filósofa brillante y otro un psicólogo también brillante. Muy cultos, muy cultos. Estamos hablando de Hegel, de Kant, de Nietzsche, Foucault, de Marx. Impresionante realmente la formación del primer orden. Perdón. Ese... Qué simple el modo de sí. transformarse. Cada vez que ustedes están sentados, sentadas, atendiendo a un paciente, no están como sujetos. Sí, la primera formulación de Freud, más importante, es que el sujeto humano está escindido entre consciente e inconsciente. Es esa primera formulación de Freud que agujereó un ideal central del iluminismo, la existencia del inconsciente y que somos gobernados por el inconsciente. Y que la porción más amplia, para decirlo así, de nuestro psiquismo es inconsciente. Y que lo que llamamos conciencia es un lugar de puro desconocimiento. Si la producción más importante del primer Freud fue esta, el analista en su acto no está como sujeto al inconsciente. El inconsciente, cuando ustedes están sentados con el paciente, debe, y lo digo así, debe, por un deber ético, estar cerrado. No pueden estar ni sus ideales, ni sus morales, ni sus religiones, ni sus gustos, ni sus inclinaciones amorosas sexuales. Nada que pueda tener que ver con lo que uno llama las características humanas. Nada. Ustedes deben estar como un resto fecundo. Eso es encarnar el deseo analista. Eso es encarnarlo. Y desde ahí no operar por el sentido. No alimentar el sentido. Porque la neurosis es sentido. Sentido gozado. Entonces,
el deseo del analista es un deseo puro, sin impurezas, no. No. Si fuera un deseo puro, sería un deseo kantiano. Por lo tanto, puede venir como crueldad en cualquier momento. No. ¿Qué es lo que nos muestra más claramente que no? Es que cada uno de ustedes, cada uno encarnando ese lugar de desecho, al mismo tiempo conserva un rasgo. ¿Vieron que uno puede derivar a una persona, a un colega que uno considera que es un analista muy valioso, y la persona va una vez y no pasa nada? No pasa nada. Deriva a otro y también puede derivar a un tercero y sí. ¿Por qué ese tercero es mejor que los otros dos? Bajo ningún punto de vista. No hay el analista, como no hay, según lo que nos ha enseñado Lacan, la mujer. Es uno por uno. Uno por uno. Absolutamente singular. Cada uno con su rasgo. Y no hay que forzar ir en contra del propio rasgo. Es cada uno con su rasgo. Si no, los analistas, si el deseo analista fuese un deseo puro, el analista sería una especie de clon, serían clonados. Sí, clonados. ¿Y de dónde proviene esa diferencia? De cada uno con su rasgo. Es como los escritores o los pintores, cada uno su rasgo, salvo que sean psicóticos. Cuando uno lee Borges, que a veces Borges firmaba con seudónimo, uno puede reconocer, dice, es un Borges, como una pintura. Puede no decir Picasso y uno puede reconocer, si sabe pintura, que es un Picasso, por un rasgo. Salvo si es psicótico como Pessoa, donde va a haber varios nombres y cada uno es un rasgo distinto, radicalmente otro. Pero era psicótico. Los neuróticos no podemos hacer eso, podemos hacer lo de Borges. Podemos disfrutar leyendo Borges. Rodolfo Borges o Art. Yo estoy leyendo mucho últimamente Piglia. Estoy leyendo actualmente dos cosas de él al mismo tiempo. Voy por el segundo libro de los diarios de Emilio Renzi, no sé si lo conocen, es autobiográfico. Emilio Renzi es él. Es su segundo nombre y el apellido materno. Y uno que salió hace poco se llama Los casos del comisario Croce. Es una maravilla. Los casos del comisario Croce. Son de
de Piglia también. Piglia es un pensador. Bueno, les recomiendo algún texto. Volvamos a la analista. Ese rango, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? De lo que llamó Freud los restos sintomáticos. En todo análisis bien llevado, bien concluido, sin embargo hay restos sintomáticos. Aquello que proviene de la marca, de la trama de clasificaciones infantiles, que han sido analizadas, pero que algo de esto subsiste como resto sintomático. Y no solo que es imposible de eliminar, sino que no hay nada para forzar, no hay nada peor que tratar de forzar eso. Porque forzar eso sería la eliminación absoluta de la singularidad. Lo que hace que cada uno sea cada uno. El análisis lo que hace, lo que produce, es que cada uno pueda poner ese mismo rasgo no al servicio de su satisfacción neurótica, sino poner ese rasgo al servicio del acto analítico. Y al mismo tiempo estar advertido siempre, vez tras vez, sesión tras sesión, paciente tras paciente, estar advertido de ese rasgo. Que ese rasgo no se meta como práctica sugestiva. ¿Se entiende? Estar advertido implica dos cosas. No quedar conduciendo la cura desde ese rasgo, porque es fundamental. Tampoco concluirlo, cosa que no se puede, sino utilizarlo al servicio del acto analítico. Ahora, esto debe estar, si nos llamamos psicoanalistas, si nos dedicamos a sostener el psicoanálisis en el mundo, debe estar siempre presente mientras sostenemos el acto analítico, no en el conjunto de la vida. Cuando digo siempre presente, me estoy refiriendo a si la práctica clínica es en sus consultorios privados, en un hospital, en un centro de salud, en causa clínica, donde sea. Como analistas, debemos estar en nuestro lugar como tal, sea el dispositivo que sea. Lógicamente que si se está en una institución, hay otros requerimientos. Y voy a hacer una salvedad aquí. Podemos tener una vertiente obsesiva y una vertiente histérica de esto, de cierto desvío.
Una vertiente obsesiva sería: soy analista en mi consultorio y aquí, en una institución, soy psicólogo o psicoterapeuta. Como si fuera posible un forzamiento obsesivo de encuadrarse respecto a lo que hace amo en cada lugar. O una posición histérica, que es no reconocer las diferencias que hay entre estar en el consultorio privado y estar en una institución. Cuando en una institución hay requerimientos institucionales, los que hay que poner el cuerpo, resolver. A veces participa la justicia, ¿sí? A veces hay toda la cuestión del trabajo conjunto con otros colegas, psiquiatras, etc. No se puede pretender borrar las marcas de la institución donde uno en ese momento alberga su tarea. Bien. ¿Cómo estoy? Media hora, falta. Media hora. Bueno. Les voy a leer dos cuestiones. Efectos terapéuticos refiere al alivio y o desaparición de un padecimiento del cuerpo y o del pensamiento. Desde cierta perspectiva, su descripción de los efectos terapéuticos refiere a la salud pública y dentro de ella la salud mental. Es algo que requiere el Estado, el cuerpo social, los órganos públicos como un bien para el ciudadano o una mercancía según las empresas privadas. Se articula la serie del arte de curar. Es lo que estos estamentos públicos o privados le exigen como eficacia a los así llamados agentes de salud. Para estos estamentos, los efectos analíticos no existen. No existen. No solo que no tienen ningún valor ni importancia, sino que radicalmente no existen. La eficacia del saber hacer refiere únicamente a la dimensión terapéutica. El reconocimiento de autoridad profesional se sostiene solo en el eje éxito o fracaso terapéutico. Por su parte, efectos analíticos, ¿a qué refiere? ¿A qué refieren efectos analíticos? Refiere una modificación en la relación de un sujeto con sus dichos. El sostenimiento de un espacio entre los enunciados y la posición de enunciación. Un efecto analítico es que alguien pueda escucharse. Eso es un efecto analítico. Eso puede producir un alivio o puede producir un momento de angustia. Ven que no es lo mismo efecto terapéutico y efecto analítico, ya que la posibilidad de escucharse, decir algo y escucharse, que ese efecto de la operación del analista no se produce solo eso. No va de suyo con la humanidad. La gente por la vida habla y no se escucha. Por eso a veces tengo que escuchar cada cosa.
que se llama Goebbels y la religiosidad contemporánea, que tiene que ver con la consigna de Goebbels. La consigna de Goebbels, el ministro nazi, para la propaganda política, la utilización de la mentira. Y lo articulé con la religiosidad contemporánea. Ustedes vieron que actualmente, una pequeña digresión, puede ser, actualmente está la religión se ha presentado fuertemente en el mundo occidental. Creemos que era algo del mundo musulmán, pero que el mundo occidental estaba alejado de esto. Vemos la religión tomando un lugar muy importante en la cultura de Occidente. Lo vemos en nuestra América Latina. De dos maneras. Por un lado, la religión clásica, con una vertiente fundamentalista. En la época en que esperábamos todo el campo en no todo, a partir del feminismo, etc., aparece como respuesta afirmación del todo fálico, afirmación del patriarcado, vía fundamentalmente las religiones evangélicas, con un carácter fascista. No me refiero a todas las vertientes evangélicas. No me refiero a todas. Sería injusto de mi parte. Pero tenemos la búsqueda de la reimplantación del nombre del Padre en la cultura, del falocentrismo, de la cultura patriarcal, del rechazo a la diferencia. Hemos podido escuchar no hace mucho tiempo, poco tiempo, alguien que está por asumir en pocos días la presidencia de Brasil, decirle a una mujer públicamente: no te pego porque no te lo mereces. Ese hombre fue elegido presidente por millones de votos. El otro modo de presentación de la religión es la religiosidad del saber vivir. ¿Cómo se llama? El arte de vivir. El arte de vivir. En Shankar es, y todas las técnicas espirituales de yogur y dieta, la religiosidad contemporánea, que proviene de Estados Unidos, una importación. Hemos importado y estamos importando evangelistas, estamos importando religiosidad posmoderna. Saben que hay que respirar, soy respetuoso, pero el punto es cómo se utiliza todo esto para la manipulación del pueblo. Es la utilización de estos recursos al servicio de la manipulación y del sometimiento de los pueblos. Bueno, cierro paréntesis, no quiero, porque si no... Lo puedo ampliar el trabajo. Sí, dale. La Goebbels y la religiosidad contemporánea. Bueno, efectos analíticos
refiere a una modificación en la relación de un sujeto con sus dichos, como decíamos antes, el sostenimiento de un espacio entre los enunciados y la posición de enunciación, claramente una experiencia del inconsciente. Eso es un efecto analítico. Su orientación es ese forzamiento que implica el deseo de saber y no aporta ningún bienestar necesariamente, en principio. Ustedes saben que no hay deseo de saber. Si hubiera deseo de saber, no podría haber manipulación política religiosa. ¿Sí? Más bien, como nos enseñó Lacan, el inconsciente en la política, porque el inconsciente está entramado con las identificaciones. Por eso, efectivamente, nuestro inconsciente, el que llevamos al consultorio, ¿bien?, es un inconsciente absolutamente entramado en todas las identificaciones. La operación del analista es hacer caer eso, es hacer caer todas las referencias identificatorias de nuestro inconsciente. Pero para esto es necesario lo que Lacan llamó deseo de saber. Que el deseo de saber no es deseo de erudición. El deseo de saber apunta al encuentro con la cuestión de qué es el sujeto más allá de todos los significantes identificatorios. ¿Qué es cada uno de ustedes más allá de los significantes identificatorios inconscientes que lo colectivizan? ¿Qué es cada uno de ustedes en ese punto? Ahí donde el sujeto no es un sujeto gobernado por los significantes del ideal, por las identificaciones, donde son sujetos causados por una alianza estructural, donde están absolutamente solos, sin ningún significante identificatorio donde amarrarse. Y eso no es un acto cruel, es más, es un acto de libertad, podemos decir. Porque eso permite que uno pueda tener una distancia con los significantes identificatorios que arman las realidades del mundo, las realidades políticas, sociales, culturales, religiosas. Poder tener una distancia de eso y no quedar repitiendo como si fuera un pensamiento propio lo que escuché hace media hora que dijo la Nata, para nombrar a alguien. Para estar a distancia de lo que profieren los lugares de S1, el significante sano. El deseo de saber no es natural del ser humano. Lo natural del ser humano es el deseo de no saber, de vivir sugestionado. Eso es lo humano. La humanidad. Vivir sugestionado. Escucharse, esa separación de los enunciados y la posición de enunciación, escucharse es, además de escuchar el inconsciente, es encontrarse con esa alianza, con eso que se produce en mí, más allá de mi yo, y hacer la experiencia de esa división radical. Pero repito, para ir más allá de todos los significantes identificatorios del inconsciente. El inconsciente en la política, decía Lacan, no se entendía qué quiere decir, es porque el inconsciente
como ese lugar de elaboración del saber inconsciente, es totalmente identificatorio, es efecto de las identificaciones. Fíjense en ustedes, para un ejemplo clínico, el chiquito este que a los 2 años dijo, yo nena. Yo nena. Y entonces la madre dijo, ¿quiere ser nena? Y lo vistió de nena, lo llamó un nombre de nena. Serás una princesa. Como si supiera lo que estaba diciendo. Si nosotros no sabemos lo que decimos cuando hablamos. Si todo esto que yo estoy diciendo me está orientando a mi inconsciente, aunque me apoye para no angustiarme demasiado en cierto texto escrito, en cierta referencia a Lacan y a Freud. Como si ese niño hubiera sabido lo que estaba diciendo y no que lo que decía era efecto de una identificación con una referencia ideal seguramente de la madre. Entonces, voy a ir finalizando. Para ver, Adriana, la interlocución, y yo aprovecho para dar mi pastilla contra... Un mundo sin psicoanálisis sería un mundo sin el valor subversivo que éste tiene. Un psicoanálisis sin mundo, por tanto el goce de la autosegregación, haría de sí mismo un todo. Freud lo llamó cosmovisión. Entonces, un mundo sin psicoanálisis sería un mundo sin el valor subversivo que éste tiene. Pero puede haber un mundo sin psicoanálisis. De hecho, en gran parte del mundo no hay psicoanálisis. Un psicoanálisis sin mundo, o sea, al revés, portando el goce de la autosegregación, o sea, autosegregándonos, haría de sí mismo, nosotros, un todo. Freud lo llamó cosmovisión. Sin embargo, está demostrado que el mundo puede vivir sin el psicoanálisis, pero no a la inversa. El psicoanálisis no puede vivir sin el mundo. Efectos terapéuticos y efectos analíticos es el nombre de la tensión que debemos soportar. Es una tensión, debemos soportar esa tensión. Se producen efectos analíticos y efectos terapéuticos. La historia está plagada de los desastres que implica no soportar esas tensiones, como de lo fecundo cuando se lo logra. Poner en correlación efectos terapéuticos, efectos analíticos, es también un modo de nombrar nuestra diferencia limitada en el horizonte de la subjetividad de la época. Es nuestro deber ético, en tanto orientación lacaniana, que esa tensión no se licúe a favor de la época, ya que seríamos responsables de la degradación del psicoanálisis a un síntoma epocal, de época, y de desarmarnos éticamente en el mundo. ¿Qué mundo? En el mundo este que estamos viviendo actualmente, el mundo del retorno de lo folclórico en el campo de lo social
como lo anticipó Lacan. Lacan dijo, nos espera los propios decenios y en lo que estamos viviendo. La formación del nombre del padre en la cultura, ya no la caída, la decadencia y el imago materna. La formación del nombre del padre va a producir como efecto que el deseo de la madre, bajo las especies de la ciencia médica especialmente, y de las terapias cognitivo-comportamentales y de las nuevas religiosidades, tomen el lugar de poder nombrar, denominar, traiga el cuerpo que usted tiene y se lleva el cuerpo que usted quiere, traiga la identidad que usted tiene y se lleva la identidad que usted quiere. Se puede nominar bizarramente, pervertidamente. Y esta forclusión va a implicar un retorno en lo real de lo forcluido bajo toda forma de catástrofes sociales. Lo vemos, los bolsonarios. Tenemos uno en Argentina, Olmedo se llama. No se rían tanto, hay que tener cuidado. Porque de Bolsonaro se rieron como 20 años seguidos. Y ahí está. Pero hay otros, no solamente personajes de norteños. Ahora, el estar advertido nos sitúa en un punto. El psicoanálisis solo es posible en un espacio democrático. Si no hay democracia, no hay psicoanálisis. No puede haber psicoanálisis en un régimen totalitario. Sea totalitario por golpe de Estado, militar, etc. O sea totalitario por la manipulación constante de las masas a nivel social. El psicoanálisis no puede crecer, desarrollarse en un espacio con rasgos totalitarios. ¿Puedo aplaudir? Entonces, los psicoanalistas tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesitamos para poder desarrollarnos, estudiarnos, formarnos, atender a nuestros pacientes, escribir, hacer nuestras jornadas. Necesitamos el espacio democrático. Sin espacio democrático no hay ninguna posibilidad de que subsista el psicoanálisis. Sea esta violación a la democracia por golpe militar o sea por operaciones mediáticas, suspensión del Estado de Derecho bajo las formas excepcionales en el campo de la justicia, etcétera, etcétera. Porque ante tamaña perversión de los códigos sociales, el psicoanálisis muere, se degrada, cae. Nuestra defensa por el psicoanálisis se articula con la defensa democrática, como nos enseñó Freud. Por eso Freud luchó tanto en contra del nazismo. Por eso Lacan tuvo posiciones también tan fuertes. Bueno, nos tomamos unos 10 minutitos para comentarios, preguntas. Tenemos 2 micrófonos que podemos hacer circular en la sala y les pido que cuando intervengan digan su nombre, ¿sí? Porque si la vamos a desgrabar está bueno poner el nombre de quien interviene.
Mi nombre es Emilio Martínez. Osvaldo, te quiero agradecer mucho la conferencia. Realmente lo que se transmitió fue una enunciación, eso es lo primero. Y lo que más me gustó es esta aclaración que hiciste, porque había confusión, incluso para mí, la diferencia entre el efecto terapéutico y el efecto analítico, ¿no? Es decir, esta cuestión del efecto analítico cuando el paciente puede escuchar lo que se dice. Que, bueno, voy a hablar de varios trabajos donde hay efectos terapéuticos, pero el paciente no se escucha, ¿no? Te agradezco tu intervención, porque efectivamente puede haber efectos terapéuticos, por ejemplo, que se impida un pasaje al acto, la resolución de un momento de angustia. Incluso es más complicado sin escucharse, pero la resolución de un estado de duelo peligroso, un estado de enacting, pero efectivamente lo que podemos llamar efecto analítico es esa distancia entre el decir y lo dicho y el escucharse, poder escucharse y que eso que se escucha divida. El efecto analítico es eso, es decir, escucharse y que eso que uno dijo y escuchó, pudo escuchar, lo divida. Eso es efecto analítico. No necesariamente, a veces en general, pero ese es cierto efecto de angustia, porque implica la caída de una identificación, de un S1, de un significante algo. Puede no ser correlativo con un efecto terapéutico, ¿sí? Pero es una ganancia enorme que eso acontezca. Buen día, gracias por las palabras de la conferencia. Primero, mi nombre es Gabriel Juan. Y quería preguntar, porque hablaste primero hablaste de los efectos analíticos y de la imposibilidad del espacio público de atender a eso. Del espacio, de los efectos analíticos y del espacio público, perdón. Por ahí lo comprendí mal, en todo caso aprovecho esto y te lo pregunto. Decías el efecto terapéutico es más buscado en estos espacios y que es más. La política de Estado. La política de Estado, lo comprendí mal, yo te tengo espacio público, pero vos hablas de política de Estado, te lo pregunto porque al principio de la intervención comentaste justamente un acuerdo con el espacio público en relación a eso y me interesaba saber cómo el efecto analítico o el discurso analítico se piensa desde este tipo de convenios con el Estado. Sí, ahora sí. Sí, está muy bien. Mirá, sencillo. Ayer firmamos el acuerdo, en marzo empezamos a atender. Los que van a atender son psicoanalistas, que van a orientarse en producir el efecto que se produzca esa distancia entre el dicho y el acto de decir. ¿Sí? No se van a dedicar a terapeutizar a los travestis y transexuales. Los van a escuchar como analistas. ¿Sí? Eso desde nosotros, y eso está bien claro. O sea que, más allá de su modo de vivir su sexualidad, alguien puede decir algo y sorprenderse por lo que dijo, contrario a lo que creía que podía decir, contrario a algún ideal, contrario a algún significante amo, y producir ese trabajo. Van a trabajar como analistas, van a estar ahí en tanto analistas. Para el Ministerio de Justicia, ese es un dispositivo terapéutico. ¿Se entiende? No es un dispositivo analítico. Eso es un punto, le interesa a esta gente porque es gente muy a ellos, digamos. Comenté, estas filósofas y este psicólogos son gente muy culta. Le interesa a ellos
Pero por el Ministerio de Justicia se firmó un acuerdo, Facultad de Psicología, UBA, Ministerio de Justicia, para la atención clínica de pacientes con la problemática travesti transexual. Punto. Un dispositivo terapéutico. ¿Sí? Esto no quiere decir que nuestros analistas se van a poner a hacer psicoterapia. Van a escuchar exactamente igual que lo que hacen en sus consultorios. Y van a intervenir exactamente en modo. No es que van a hacer algo distinto. ¿Se entiende? Por eso me parece que esto se une a la cuestión de que hace falta democracia para poder hacer reinar el psicoanálisis o operar en relación al psicoanálisis, y en este sentido hace falta que el amo esté un poco distraído, porque si el amo, digamos, gobierna al terapeuta, es terapeuta, no es analista. El analista necesita cierta libertad para poder maniobrar en relación a su operación. Y entonces eso se puede llevar a una institución, se puede llevar a causa clínica. Si no es factible que el analista opere de acuerdo a lo que escuche y decida en relación a lo que conviene a ese caso por caso, y todo queda bajo la norma de lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que no se debe, no hay psicoanálisis. Un poco es agregar alguna palabra a lo que viene desarrollando Osvaldo. Liliana Rocco. Sí, me encantó la conferencia. Me gustó mucho que fuiste más allá de los efectos analíticos y terapéuticos, que nombraste todas, todos y todes, que nos vamos a tener que escuchar de una manera diferente. Y esta frase que lo natural es tenemos que formar. Formar, exacto, sí. En eso, sí. Es la nueva época. Es la nueva época, tenemos que formarnos, las nuevas familias, sí, las mismas parentalidades, sí, diferentes parentalidades. Tenemos que formarnos en todo eso. Sí, y seguir haciendo análisis. Esto que vos dijiste, lo natural es deseo de no saber, vivir sugestionado. Lo natural es el deseo de no saber. Esto por ahí lo sabía, pero hoy me cayó la ficha. El no saber está, y que va más del lado, me parece, de lo terapéutico que lo del analítico, que lo analítico lleva tiempo, que el saber de uno produce cosas fuertes. Y también me gustó este recorrido histórico que hiciste de los años pesados, de la falta de libertad, y que la verdad que están como atentos, no estar adormecidos, porque en cualquier momento el miedo se nos viene como presidente. Bueno, disculpen la salud. Oscar Lamorgia. El micrófono. ¿No anda? Ahí. Buenos días. Bueno, gracias por la conferencia, me resultó esclarecedora en unas cuantas cosas. Yo tenía una pequeña pregunta o observación en torno a un tema puntual, que es cuando usted refiere la imposibilidad taxativa de atender personajes de estos que han sido desaparecedores o torturadores. Es muy fácil adherir a una moción de ese orden. Ahora me pregunto si en tanto analistas no debemos dar alguna posibilidad a alguien que, habiendo participado de esas instancias hace 40 años, venga dividido por la angustia hoy y cercenado por la culpa, desde una posición no gozosa, no vomitar sus propios regodeos para angustiar al analista, ni para jactarse de su acto de otrora, sino alguien que viene en una posición derrumbado, o porque en su momento sabía lo que estaba haciendo, en su momento fue tomado por los malos oficios de la obediencia de vida. Bueno, es
te digo, si ahí, bajo el imperio de la singularidad del caso por caso, podemos hacer un lugar de escuchar esto, en lugar de taxonomizar de plano una suerte de tipo clínico que no sería proclive a poder analizarse, ¿no? Agradezco mucho la pregunta. Mucho. ¿Se escucha? Sí. El micrófono se quita. ¿Se escucha? Le agradezco mucho la pregunta. Hay dos cuestiones. Por un lado, es algo desde el punto de vista teórico que para Freud, para Lacan, aquel que ha pasado cierto límite del goce, es imposible que se analice. Por ejemplo, el goce de matar a otro. Por más que quiera analizarse, su estructura le impide analizarse, porque ha ido más allá del goce. Ya no es el goce de la diferencia limitada, ¿sí?, sino que es la diferencia ilimitada, en sentido kantiano. Es alguien que no es si le gustan los hombres, las mujeres, si es bi, trans, travesti, ¿sí?, sino si su goce es el asesinato. Ese que ha pasado ese límite de goce, es imposible que se analice, aunque alguien lo tome en consulta. ¿Sí? Para Freud, para Lacan, es imposible. Aunque, vamos a decir, alguien se disponga a atenderlo. Alguien que se disponga a atenderlo podrá tener palabras de alivio, de consuelo, pero análisis es imposible, porque pasó ese límite respecto a la diferencia limitada de los. Esa es una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta son tres partes. La segunda parte de la respuesta es, yo he investigado mucho eso. Lo que he investigado es que los torturadores y desaparecedores gozaban de eso, que en un 95% no eran ni psicóticos ni perversos, eran neuróticos, obsesivos, que torturaban y desaparecían personas porque gozaban fantasmáticamente de eso, pero estaban protegidos por una institución. Eran lo suficientemente cobardes como neuróticos, no eran un perverso decidido, va, que empieza a matar gente o a... No, neuróticos, que la cobertura institucional les permitía hacer eso, y haciendo eso hacer carrera profesional como desaparecedor o torturador, hacer carrera y estar protegido de que no se iba a saber. Cuando comiencen los juicios de esa humanidad, algunos empiezan a angustiarse y empiezan a aparecer en los consultorios. Lo he investigado y he escrito mucho sobre esto. No se angustian por lo que hicieron, se angustian porque se sabe. No se angustia por todos los casos que he podido verificar. No se angustian por lo que hicieron. Es más, lo volverían a hacer. Se angustian porque se sabe. Lo que los divide en la angustia es que se sepa. Si volviera a ocurrir lo mismo, volverían a hacer lo mismo. Dije tres cosas. Primero, la cuestión teórica del pasaje de más allá de ese límite de goce. Esto los deja por fuera de la posibilidad de analizarse, aunque hay algún analista que se disponga a atender. Pero no se puede analizar, por más que haya un analista ahí. Segundo,
La investigación misma que he hecho yo da cuenta que son neuróticos, obsesivos, que lo hacían porque gozaban fantasmáticamente. De acuerdo al tercer tiempo del fantasma pegan a un niño. De acuerdo al tercer tiempo, que parece sádico pero masoquista, cuando el niño dice, el padre le pega a otro niño. El tercero, el fantasma, le pega a otro niño. Parece sádico pero es masoquista, porque él está identificado al otro niño siendo golpeado. Entonces el torturador goza sádicamente y goza masoquísticamente por identificación con el torturado. ¿Se entiende? Bueno, ellos en ese punto se angustian cuando se empieza a saber, pero se angustian porque se empieza a saber, no porque se arrepienten. Lo volverían a hacer exactamente del mismo modo. Eso es mi propia experiencia. Y lo tercero es una elección mía. Tercero es una elección mía. Yo no atendería a un nazi aunque no haya matado a nadie. Es una decisión mía, yo puedo decidir a quién no atiendo. Yo a un nazi no lo atiendo. A un fascista no lo atiendo aunque no haya matado a nadie. Yo no atiendo, yo no soporto a esa gente. Entre ellos y yo, como dice Serrat, hay algo personal. Yo con esa gente... No se vayan, ahora viene el trabajo del equipo de atención interno.